Para hablar acerca de la ética platónica es necesario referirnos a tres conceptos principales de su pensamiento, que son el bien y la justicia, que son dos requisitos, según este autor, para tener una vida feliz, es decir, la felicidad. Sería el tercer concepto al que nos vamos a referir. Los especialistas coinciden en que las obras principales en donde se encuentran más desarrolladas estos pensamientos o estas teorías son el Gorgias, la República y las Leyes. Estos textos comparten la idea de que para vivir en una sociedad justa, esa sociedad necesita ser habitada por personas justas. Carlos García Gual lo pone en las siguientes palabras: para mejorar a la ciudad hay que mejorar a los hombres y viceversa. En primer lugar vamos a hablar sobre el Gorgias. La temática principal de este texto es la retórica o el arte de la persuasión. Sin embargo, durante el desarrollo de este diálogo, de este texto, la conversación va girando hacia el problema de la justicia. En el transcurso del diálogo, Sócrates tiene tres interlocutores principales: Gorgias, en primer lugar, el que le da nombre al texto, Polo y luego Calícles. Vamos a ver qué pensaba cada uno de estos personajes. En primer lugar está Gorgias. El diálogo comienza con Gorgias haciendo una disertación afirmando el valor y el poder de la palabra, expresando que la palabra tiene mucho potencial para persuadir a las personas o para convencer a las personas. Es más, para este sofista, el poder de la palabra, la capacidad de la persuasión, es la más grande de las cosas humanas. En cuanto a la justicia, Gorgias dice que la oratoria no es ni justa ni injusta, ya que no solamente fue usada o es usada por hombres injustos, sino que también es usada por hombres justos. Un poquito más adelante aparece Polo en la conversación y afirma que el mayor mal que le puede suceder a una persona es sufrir una injusticia. Y luego tira una frase un poquito polémica, una idea un poquito polémica. Polo afirma que la injusticia es mejor que la justicia porque el injusto es más feliz que el justo. Y ejemplifica esta idea diciendo que los tiranos son más felices que las personas justas. Obviamente Sócrates no está de acuerdo con esta idea y piensa que solamente un hombre justo puede ser feliz, y que la felicidad es una combinación de educación y justicia. Y luego aparece Calícles. Según Victoria Camps, Calícles es el personaje más cínico y desvergonzado de los diálogos platónicos. Es una figura enigmática, dice la autora, dice Victoria Camps, de la que históricamente se desconoce absolutamente todo. Este personaje entra a la discusión tomando las ideas que venía diciendo Polo e intentando ridiculizar a Sócrates. Calícles ofrece un análisis de la conversación que estaba escuchando y él dice que de lo que se trata, de lo que estaban hablando Gorgias, Sócrates y Polo, es de la contradicción entre la ley por un lado y la naturaleza por el otro lado. La pregunta que podría enmarcar esta problemática filosófica es la siguiente: ¿actuar conforme a la ley es natural o va en contra de la naturaleza? Calícles se posiciona desde el punto de vista de la naturaleza. Para él debe imponerse siempre la voluntad del más fuerte. También, al igual que Polo, pensaba que es mejor cometer una injusticia que sufrirla, pero que la ley siempre va a decir lo contrario. Cuando Calícles termina con su discurso, Sócrates responde que lo bueno siempre será hacer lo justo, siempre será actuar con justicia, mientras que, por el contrario, cometer una injusticia nunca puede ser algo bueno. La siguiente cita textual es muy clara al respecto. Niego, Calícles, que ser abofeteado injustamente sea lo más deshonroso. Al contrario, hacer daño a mi persona o a mis bienes es peor y más vergonzoso para el que lo comete que para mí, que lo sufro. Esto lo dijo Sócrates. Como conclusión del diálogo, Victoria Camps establece la siguiente diferenciación entre Calícles y Sócrates. Sócrates habla del deber ser, en tanto que Calícles se queda en la pura realidad del ser. Para Sócrates, la justicia es un ideal al que debemos alcanzar. En cambio, Calícles observa que los tiranos son felices porque pueden desarrollar su poder haciendo lo que quieren y de esa forma parecen ser más felices. Entonces, Calícles observa la realidad de que hay personas tiránicas que ejercen su poder, su dominio, su voluntad por encima de la voluntad de otras y encuentran eso que son felices. Ahora, Sócrates dice, bueno, eso pasa,
pero debemos aspirar a ser justos para poder conseguir esa felicidad, para poder tener una sociedad más justa. Por eso esa diferencia entre el ser y el deber ser. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre la República. Es el diálogo más conocido y más leído de Platón, y esto en gran parte porque incluye la teoría de las ideas, de Platón obviamente, y por otro lado en el que se encuentra la famosa alegoría de la caverna. Platón ofrece una teoría acerca de la justicia, afirmando que la multiplicidad de pensamientos humanos acerca de la justicia, es decir, lo que pienso yo sobre la justicia, lo que piensa mi vecino o mi familiar sobre la justicia, lo que piensa cada persona en el mundo sobre la justicia, son simplemente intentos de alcanzar una esencia de justicia que está en el mundo de las ideas, en el plano de las ideas o en el plano inteligible. Los conocimientos o las creencias humanas acerca del concepto de justicia son imperfectas y el concepto o la realidad de la esencia de la justicia se encontraría en un plano abstracto, en un plano intelectual. Es por esto, piensa Platón, que una persona justa, una persona virtuosa, solamente será aquella que pueda acceder al conocimiento de la virtud para poder aplicarla, para poder llevarla a cabo a la virtud. Será sabio, piensa Platón, aquella persona que conozca la virtud y que la practique. El diálogo comienza con un diálogo, con una conversación entre Sócrates y Céfalo. Céfalo era un anciano respetado por todos en Atenas, y Sócrates le pregunta lo siguiente: ¿a qué llamamos justicia? ¿Es cierto que la justicia consiste en decir la verdad y dar a cada uno lo suyo? Incluso, por ejemplo, ¿hay que devolverle a un asesino su arma porque es suya? En esta pregunta Sócrates nos ofrece una primera definición de justicia, que sería decir la verdad y darle a cada uno lo suyo. También que cada uno tenga lo que le corresponda o lo que merece. Eso sería la justicia en una primera instancia. Darle a cada uno lo que le corresponde. Que cada uno tenga lo que le corresponde. Y estaban hablando tranquilamente Sócrates y Céfalo, y luego viene un enfurecido Trasímaco abriéndose paso ahí entre todas las personas que estaban presentes, diciendo que está cansado de escuchar estupideces. Dice que para él la justicia es lo conveniente, lo provechoso, lo útil y lo ventajoso. Y también ofrece una definición de justicia memorable. Capaz la han escuchado en algún momento. Trasímaco dice: afirmo que lo justo no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte. Esto puede traducirse en la idea de que siempre terminan imponiendo su propia justicia los dueños del poder. Y esto lo podemos relacionar con lo que pensaba Calícles en el Gorgias, en el otro diálogo platónico al que nos referimos anteriormente. Más adelante, en el libro 2, en el libro segundo, aparece Glaucón, tomando las ideas de Trasímaco, pero no tanto para defenderlas, sino porque a Glaucón le cuesta encontrar argumentos a favor de la justicia, ¿no? de actuar con justicia, porque muchas veces los que actúan justamente suelen ser sobrepasados o pasados por encima por los injustos, por los tiranos. Y por eso introduce el famoso y conocido mito del anillo de Giges. Giges era un pastor que encontró un anillo, y este anillo podía volverlo invisible. Cuando Giges se dio cuenta del poder que le daba este anillo, el poder de volverse invisible, se dirigió al palacio, mató al rey y se quedó con el gobierno. Nunca nadie supo que fue Giges el que cometió este crimen. Entonces, este relato nos invita a preguntarnos lo siguiente: ¿las personas actuamos justamente por temor a las consecuencias? O, en otras palabras, si pudiésemos actuar injustamente, si pudiésemos cometer actos injustos, por decirlo de alguna manera, sin ser vistos, sin ser castigados por nuestros actos, ¿lo haríamos o seguiríamos actuando justamente? Glaucón piensa que nadie actúa con justicia voluntariamente, sino que lo natural es el egoísmo, seguir nuestros instintos, seguir nuestros impulsos. Además, afirma que actuamos con justicia, actuamos justamente solamente por necesidad o solamente por temor a los posibles castigos. Por este motivo, como esta idea lo pensaban Glaucón y estaba Adimanto por ahí también, que era el hermano, no les convencía de todo. Por eso le piden a Sócrates que explique el pensamiento que tenía Sócrates de que la justicia es un bien supremo. Ojo,
Sócrates, pero en realidad era Platón el que pensaba esto, ¿no? La justicia sería un bien supremo que merece ser ejercido por sí mismos y no por los beneficios que implica. Y entonces, en el libro 3 y 4 de la República, Platón presenta la composición de una sociedad ideal. Es decir, Platón ofrece una idea de cómo sería una sociedad perfecta, cómo sería una sociedad ideal. En palabras de Victoria Camps, un libro que les recomiendo un montón si les interesan estos temas, la propuesta platónica es considerada, por un lado, progresista y reaccionaria simultáneamente. Dice Victoria Camps, progresista por los rasgos comunistas y feministas que exhibe, y reaccionaria por proponer una división del trabajo rígida y cerrada, una división en castas que no permite el ascenso social y consagra una desigualdad natural entre los humanos. Esta sociedad utópica estaría dividida en 3 castas o clases sociales: los productores, los guardianes y los gobernantes. Las castas se organizan de acuerdo a la parte del alma que predomina en cada persona. La parte del alma apetitiva predomina en los productores, cuya función es abastecer a la ciudad de los bienes necesarios. La parte irascible predomina en los guardianes, quienes tienen la función de proteger a la ciudad. Y la parte racional predomina en los filósofos, en los gobernantes. Estos deben vigilar a que cada uno cumpla su función. Solo se obtendrá una sociedad justa, pensaba Platón, siempre y cuando cada persona y cada sector de la sociedad se ocupe de lo que le corresponda. En resumen, en la República lo que plantea Platón es que para que haya una sociedad justa tiene que estar estructurada de una manera particular. Él lo hace de esta forma, diciendo que tienen que estar la sociedad dividida de acuerdo a la parte del alma que predomina en cada persona. Entonces, esto es un poco polémico hoy en día, porque es como que hay personas que nacen destinadas para ocupar determinado rol en la sociedad. Esto es pensamiento de Platón hace 2500 años y es una propuesta utópica. Platón sabía que esto no se podía llevar a cabo, pero él dice en algún lugar de la República que, teniendo en claro este ideal utópico y este ideal de una sociedad justa, es posible avanzar hacia una sociedad, no sé si totalmente justa, pero al menos un poco más justa. Por último, vamos a hablar de las leyes. En los últimos 2 diálogos que escribe Platón antes de morir, que son El político y las leyes, Platón refleja la decepción que siente por la política real de su tiempo. En su vejez, Platón sigue defendiendo la idea de que el gobernante debe ser un sabio, un experto capaz de valorar y de juzgar las decisiones de acuerdo al bien y la justicia. Pero esto no le impide afirmar a Platón en las leyes que, aunque son imperfectas, es posible confiar en las leyes para asegurar una convivencia lo más armoniosa, lo más equilibrada posible. Lejos de los ideales utópicos que planteaba en la República, Platón sabe y reconoce que las leyes son un segundo bien, pero al menos son un bien al alcance humano. Es necesario que los hombres se den leyes y que vivan conforme a leyes, o en nada se diferenciarán de las bestias más salvajes, dice Platón en Las Leyes. Platón diseñó un estado cuya estructura es la estructura del alma humana, porque él comparaba la corrupción del alma con la corrupción del estado. Teniendo esto en cuenta, una persona justa solamente puede existir en una sociedad justa, a la vez que una sociedad justa solo puede existir siendo habitada por personas justas. Carlos García Gual lo dice con las siguientes palabras: la felicidad del individuo viene condicionada por la existencia de una convivencia justa en una polis racionalmente gobernada. Y para que una sociedad justa pueda mantenerse, Platón afirma que la educación tiene un rol fundamental en la mantención de este estado. Dice Platón que la educación consiste en cultivar la virtud desde la infancia e incentivar el deseo apasionado de llegar a ser un ciudadano consumado, sabiendo mandar y obedecer según la justicia. Y esto sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. Les comento que tienen un enlace ahí abajo con la bibliografía que utilicé para armar este video. Son principalmente 3 o 4 textos.
Victoria Camps, Historia de la Ética, Breve Historia de la Ética, perdón. McIntyre, Historia de la Ética. Después un breviario de ética de Osvaldo Guariglia y Vidiela. Y después un capítulo de Carlos García Gual que se llama Platón. Es excelente, es muy preciso, que está en Historia de la Ética 1, un libro compilado por Victoria Camps. Y nada, espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Saludos.